Lisboa. Playa, sol, seguridad, calidad de vida. La capital portuguesa a orillas del Atlántico es considerada por muchos una ciudad de ensueño. Pero para quienes viven y trabajan aquí, precisamente eso se ha convertido en el problema, porque muchos no encuentran vivienda. Fui expulsado del barrio en el que vivía y ahora tengo la sensación de que me expulsan de Lisboa. Algunos ya no pueden permitirse ni siquiera una habitación y acaban aquí, en este asentamiento ilegal, a pesar de tener trabajo. Quiero una vivienda que pueda pagar con mis ingresos. Eso es todo. De lo demás ya me ocuparé yo. Al mismo tiempo, el sector de lujo del mercado inmobiliario está en auge. Lisboa no es la única metrópolis afectada. Los expertos advierten de que hay mucho más en juego que el derecho a la vivienda. La falta de respuesta política a la crisis de la vivienda socava la confianza. Cuando el sistema no responde, la democracia se desmorona. Pero hay resistencia. Queremos saber cuán seria es la situación y a quién le sigue perteneciendo esta ciudad. Jorge está buscando una vivienda. Tras un aumento del alquiler de casi el 20%, se vio obligado a abandonar su antigua morada. Lleva medio año revisando anuncios a diario, pero encontrar algo asequible es difícil. Fui prácticamente expulsado del barrio en el que vivía y ahora tengo la sensación de que también me están expulsando de Lisboa, como si la ciudad me rechazara y me dijera que me vaya. He venido a parar a esta casa por casualidad, porque los amigos que viven aquí tenían una habitación libre. Por acaso eles estavam com quarto livre. Una solución provisional, porque a sus 43 años desearía tener su propio piso. Jorge llegó a Portugal desde Brasil en 2017 y trabaja a tiempo completo en el sector del marketing. Gana 2.000 euros netos, lo que supone aproximadamente un tercio más al mes que el asalariado medio en Portugal. Una habitación cuesta entre 700 y 800 euros. Cuando llegué a Portugal, eso era lo que costaba un apartamento. Pero hoy es el precio de una sola pieza. Actualmente a muchos lisboetas les va como a Jorge. Desde 2020, los alquileres han subido un 42%. Una razón es que la ciudad se ha convertido en un centro turístico. Solo en 2025 recibió unos 7 millones de turistas. En barrios como Alfama, antes de clase trabajadora, gran parte de los apartamentos son ahora alojamientos turísticos y los residentes han sido desplazados. La llegada de los nómadas digitales ha agravado aún más la situación. Los expertos recomiendan destinar como máximo el 30% de los ingresos al alquiler, pero de hecho en Berlín la proporción es del 40%, en Londres del 75% y en Lisboa incluso del 116%. Pero hay resistencia. Hoy está prevista una de las mayores manifestaciones de los últimos años en el centro de Lisboa. Se espera a miles de personas. Los precios de la vivienda son muy altos. No podemos ni alquilar ni comprar un piso. Cobro una pensión que para los estándares portugueses no es muy alta, unos 1.000 euros. De ahí tengo que pagar 550 euros de alquiler. Es difícil. No quiero vivir con mis padres hasta los 50 años. Jorge también ha venido. Lleva un tiempo colaborando con Porta a Porta, una organización fundada en 2023 para luchar por el derecho a la vivienda. Ese es nuestro objetivo, presionar al gobierno para que tome medidas y considere la vivienda como un problema de emergencia nacional. Creemos que juntos podemos forzar un cambio y lograr que lo que hoy se considera un mercado vuelva a ser lo que en realidad debe ser. El derecho a tener un hogar donde vivir. El derecho de tener una casa para vivir. Bienvenidos a este exquisito loft en el barrio lisboeta de Alcántara.
Es una propiedad realmente excepcional. Ahora no hay nada comparable en el mercado. Este apartamento de lujo a la venta por 1,4 millones de euros es parte de la oferta del Anne Brightman Group. La estadounidense Anne Brightman levantó en los últimos años una exitosa empresa inmobiliaria que cuenta ya con más de 12 de empleados. Su especialidad, el segmento más alto del mercado. Me mudaría aquí y viviría aquí 3 o 4 años. Y si luego quisiera venderlo, podría obtener un buen beneficio. Realmente es un buen negocio. Anne Brightman vende sus propiedades a clientes de todo el mundo, entre otros del norte de Europa, Estados Unidos y Brasil. Ella sabe que la demanda internacional ha transformado el mercado. Sin embargo, considera que las razones de la actual escasez de viviendas son otras. El problema no son los emigrantes que llegan al país, sino que el gobierno debe crear viviendas asequibles, con trámites más sencillos y rápidos, y debe eliminar parte de la burocracia y los obstáculos que enfrentan los promotores inmobiliarios. De hecho, con una proporción de cerca del 2% de viviendas sociales, Portugal se encuentra a la cola de Europa. Países como Austria, Francia o Países Bajos tienen una proporción considerablemente mayor. Esto también tiene que ver con su historia. Tras la Segunda Guerra Mundial, los alquileres en Lisboa se congelaron durante décadas. Esto provocó una falta de incentivos y de medios para invertir en el mantenimiento de los edificios. En 2012, el gobierno liberalizó el mercado inmobiliario. Se suprimieron en gran medida los contratos de alquiler indefinidos y Portugal atrajo a inversores extranjeros que compraron inmuebles. El concejal de Lisboa, Vasco Moreira Rato, sabe que no será fácil solucionar esta crisis, pero afirma que la inversión extranjera también ha aportado beneficios. Hace no muchos años, el centro de Lisboa estaba lleno de edificios en muy mal estado. A menudo estaban vacíos o los habitaban personas que no tenían medios para renovarlos. Hoy en día, el centro es una zona llena de vida, completamente transformada y rehabilitada. En aquel entonces, Lisboa necesitaba esas inversiones. Lisboa precisava daquele investimento. Aquí la mayoría no está convencida de que el gobierno haga lo suficiente contra la crisis de la vivienda. Miles de personas se han reunido hoy en la manifestación. También Jorge. Pagar a renda ao comer, lutar, lutar, pra ter casa, pra morar, lutar, lutar, pra ter casa, morar. Esa presencia en masa das Esta gran participación demuestra que vamos por el buen camino y que no estamos solos. Me da esperanza ver que esta lucha crece, que cada vez más gente se une y sale a la calle para reclamar un derecho fundamental, el derecho a la vivienda. Entre la multitud nos encontramos con María, quien nos muestra por qué está aquí hoy. Es muy importante luchar por el derecho a la vivienda. Estamos aquí para que todo el mundo sepa que existimos, para que la gente nos vea. Nos invita a su casa para que veamos cómo viven algunos de los que están aquí hoy. María vive en Talude, un asentamiento de chabolas a solo unos 10 kilómetros de Lisboa. Aquí viven cientos de personas, algunas de ellas sin agua corriente, sin alcantarillado y sin electricidad. Todos los que vivimos aquí trabajamos. Tengo hijas que van al colegio, pero mi sueldo no alcanza ni de lejos para pagar un apartamento para mí y mis hijas, ni siquiera uno de 2 habitaciones. Con el salario mínimo es imposible. María vino hace 5 años de Santo Tomé para ofrecer un futuro mejor a sus hijas. Trabaja como limpiadora y cobra el salario mínimo portugués, unos 800 euros netos. Pero con eso no ha podido encontrar un piso. No quiero limosnas. Quiero trabajar para tener mis cosas. Lo que quiero es muy sencillo. Un hogar que pueda pagar con mi sueldo, nada más.
Pero por desgracia, eso es precisamente lo que no puedo conseguir en Portugal. Una vez que tenga un hogar, podré ganarme todo lo demás con mi propio trabajo. En lugar de acabar en la calle, se construyó aquí ilegalmente una chabola de chapa. Pero como todos los residentes, está en constante conflicto con el ayuntamiento. Hace poco le derribaron su casa, pero la volvió a construir después porque no puede permitirse una alternativa. Si destruyen nuestras casas, destruyen nuestras vidas. Entonces tenemos que empezar otra vez de cero. Pero, ¿cómo podría la vivienda volver a ser asequible? Nos reunimos con Helena Roseta, una de las coautoras de la Constitución portuguesa de 1976, en la que está consagrado el derecho a la vivienda. La caja de herramientas de la política de vivienda solo cuenta en realidad con 4 instrumentos reales. Se construyen viviendas públicas, lo cual lleva tiempo, se recurre a los impuestos y a los incentivos fiscales, se subvenciona los alquileres o los terrenos edificables o se regula mediante leyes un mercado que ha perdido el equilibrio. La exdiputada lleva mucho tiempo ocupándose del mercado inmobiliario portugués. Sabe lo que está en juego si la situación sigue así. La falta de respuesta política a la crisis de la vivienda socava la confianza. Cuando el sistema no responde, la democracia se erosiona. Volvemos a encontrarnos con Jorge. Hoy es día de mudanza, aunque no se muda a un piso propio, sino que lleva más cosas al piso de sus amigos. Allí se quedará por ahora. Espero que el futuro traiga cambios reales, cambios que no solo me ayuden a mí, sino a todos los que están pasando por esto en cualquier lugar del mundo. Porque, como vemos aquí, a las personas se les niega algo fundamental: el derecho a un hogar, el derecho a un techo sobre la cabeza, el derecho a vivir con dignidad. Desde hace tiempo en Lisboa ya no se trata de lo caro que se ha vuelto el alquiler, sino de si la ciudad puede seguir siendo un hogar para sus residentes.